Salut mes chers étudiants, j'espère que vous allez bien. Hoy, para este nuevo video, vamos a hablar de la jerga francesa. Vamos a ver más o menos 20 palabras que se usan muchísimo en francés, que seas adultos, niños, adolescentes, todos lo usamos. Son palabras un poquito familiar, perdón, pero que se usa muchísimo entre la gente nativa. Entonces, si tú quieres saber francés como un nativo, ya te aconsejo escuchar bien este video. Me llamo Olivier, soy profesor de francés, enseño el francés a hispanohablantes. Si te gusta este video y que te gusta el contenido que yo hago, me puedes dar un comentario, un like, seguirme, te agradecería y ahí empezamos el video. Entonces vamos a empezar con estas palabras boulot ou taf, que significan el trabajo. En francés, el trabajo c'est le travail. Le travail, te lo voy a escribir aquí, le travail. Pero tenemos una jerga para hablar del travail y decimos le boulot ou le taf. Por ejemplo, je vais au boulot. Voy al trabajo, je vais au boulot. O también puedes decir, en este momento tengo muchísimo trabajo. Puedes decir, en ce moment, j'ai beaucoup de taf. J'ai beaucoup de taf. Beaucoup avec un P de taf. Je vais au boulot. Yo voy al trabajo. Yo voy al trabajo. En ce moment, j'ai beaucoup de taf. En este momento tengo mucho trabajo. Entonces, taf y boulot son sinónimos de trabajo, pero son pues palabras de la jerga. Después, para hablar de un man, de un hombre, de una persona, pero más que todo masculina, podemos usar dos palabras de la jerga francesa que son mec ou type. Type, mec, type. Por ejemplo, je peux pas voir ce mec. Bueno, te voy a escribir bien. Je ne peux pas voir ce mec. Je ne peux pas voir ce mec significa yo no puedo ver a este hombre. O sea, je peux pas le voir. No me gusta verlo, no me gusta estar con él, no me gusta. Je ne peux pas voir ce mec. No puedo ver este hombre. Y lo puedes usar también con type. No puedo ver este man. Je ne peux pas voir ce type. También, ce type. Ce mec. Te lo dejo con mec y te hago un otro ejemplo con type. Il est chelou ce type. Eso es una frase que se escucha mucho cuando hablamos de una persona rara. Está raro este man. Il est chelou ce type. Chelou es una palabra que se usa en el verlan. Si te interesa el verlan, yo hice un video de eso donde yo doy una lista de las palabras que usamos el más en el verlan. Entonces, chelou es una de las que usamos el más. Il est chelou ce type. Está raro este man. También hay la palabra kiffer. No sé si tú has visto esta palabra kiffer, que podría ser como un verbo. No sé si está en el diccionario oficial de idioma francés, pero si está, pues no me sorprendería en el sentido que kiffer se escucha muchísimo. Significa aimer, gustar, amar. Por ejemplo, je kiffe cette meuf. Je kiffe cette meuf. Ahí me vas a decir, uff, ¿qué es eso? Significa, a mí me gusta esta mujer. Meuf también es un verlan, que está en el video que te conté. Y je kiffe es que me gusta. Por ejemplo, je kiffe cette maison. Lo puedes usar para personas, para objetos, para muchas cosas. Diciendo que si a ti te encanta algo, en vez de decir j'adore, me encanta, puedes decir je kiffe. Pero obviamente es familiar. Je kiffe cette fille, je kiffe cette maison, je kiffe cette voiture, j'adore. También otra palabra que usamos en la jerga francesa, de la flotte. Eso es cuando hablemos de la agua, de agua. Por ejemplo, j'ai envie de boire de l'eau. Tú lo puedes decir también, j'ai envie de boire de la flotte. Quiero tomar agua, j'ai envie de boire de la flotte. La flotte, eso significa, es como el nombre del verbo flotter, que sería así, el verbo flotter. Flotter es flotar.
Y de ahí viene esta expresión, la flotte, de la flotte, que significa agua de manera familiar. Est-ce que tu aurais un peu de flotte? Est-ce que tu aurais un peu de flotte? STP. Ahí que digo, ¿tú tendrías un poquito de agua, por favor? STP es como la abreviación de s'il te plaît, de que es el por favor francés. Y sí, tú lo puedes decir sin, pero es para estar más formal. Puedes decir s'il te plaît. Est-ce que tu auras un peu de flotte? ¿Tienes un poquito de agua? Una palabra que se usa mucho también en la jerga francesa, pero es bien vulgar. Es cuando tú quieres comer. Tú quieres comer, tú puedes decir j'ai envie de bouffer. Yo quiero comer, j'ai envie de bouffer. Normalmente se dice j'ai envie de manger, pero hoy podría decir j'ai envie de bouffer. Es bien familiar, es bien vulgar. Por ejemplo, j'ai faim, ya tengo hambre. J'ai faim, j'ai envie de bouffer. Pero es súper vulgar. Tengo hambre, quiero comer, pero dicho de una manera vulgar. Si tú dices eso, por ejemplo, tú eres un hombre y tú dices eso a tu novia francesa que está cocinando, te va a tomar la primera sartén que llega y te la envía en la cabeza, porque eso es súper vulgar. J'ai envie de bouffer. Avoir la dalle, eso se dice también. Yo no sé si es regional o no, pero yo sé que en mi región muchos lo dicen, pero yo creo que en toda Francia igual se entienda. Es avoir la dalle, es cuando tú tienes hambre, no solamente de comida, como buffet, buffet más que todo es comida. Avoir la dalle es tener hambre de algo. Por ejemplo, cuando tú, un man que, por ejemplo, como a él le encanta la competición y, por ejemplo, está jugando fútbol y no deja la pelota irse, es como súper intenso con la defensa, o sea, es muy bueno y da todo lo que tiene. Tú puedes decir, este jugador a la dalle, ce joueur a la dalle, o sea que él quiere, il en veut, él quiere, ¿me entiendes? Y también muchísimo se puede decir, cuando tú tienes hambre, j'ai la dalle, literalmente j'ai la dalle, significa tengo mucha hambre. Avoir la dalle es tener mucha hambre. Después seguimos con el tema de plata, dinero. Ustedes tienen la plata, que me imagino que es un poquito la jerga para decir dinero. En francés tenemos le fric, la thune. También tenemos uno que olvidé, le flouze, le fric, la thune, le flouze. Son los tres más usados, creo que tenemos más, pero eso es para hablar de dinero, de plata, de manera familiar. Por ejemplo, j'ai besoin de fric, j'ai besoin de fric. Tengo necesidad de plata. Je veux gagner de la thune. Je veux gagner de la thune. Yo quiero ganar plata. Et il a plein de flouze. Il a plein de flouze. Él tiene mucha plata. Tiene mucha plata. Entonces, los tres se usan de la misma manera. Significan plata, dinero. Pero son tres términos diferentes para decir la misma cosa. También una que está relacionado con el trabajo. Acuérdate, el primero había boulot y taf. Ahí tenemos bosser y taffer. Taffer finalmente es el verbo de este nombre que es taf. Entonces es para hablar de trabajo, pero ¿cómo es el verbo? Es el verbo trabajar, travailler. Y por ejemplo, j'ai pas envie de bosser, no tengo ganas de trabajar. J'ai pas envie de bosser. Ah, j'ai pas envie de bosser aujourd'hui, no tengo ganas de trabajar hoy. O por ejemplo, cuando tú eres tu propio jefe y tú tienes empleados, allez, va taffer. Allez, va taffer, queda un orden. Dale, va a trabajar, va taffer. Pero es familiar, pero se usa. Boulot, bosser, taffer, eso se usa mucho. Después, para hablar de la policía, tenemos una palabra de la jerga que es flic. Un flic es como una persona de la policía. No es tan vulgar, yo creo, pero es familiar, es bien familiar. Entonces, un flic es una persona de la policía. También podemos decir un keuf, pero eso es verlan. Entonces es como flic, keuf. Falta la L, pero si no sería cleuf, sería raro. Entonces por eso me imagino que es keuf.
Y eso significa hombre de la policía. Por ejemplo, attention, voilà les keufs, attention, voilà, con un acento, obviamente, voilà les flics, porque se puede también al plural. Cuidado, está llegando la policía. Voilà les flics, voilà les keufs, les keufs. Después, para hablar de la ropa en francés se dice les vêtements. Pero tenemos una jerga para eso y es les fringues. Les fringues. Por ejemplo, je veux m'acheter de nouvelles fringues. Je veux m'acheter de nouvelles fringues. Yo me quiero comprar nueva ropa. Fringue, entonces ahí está el plural, por eso he puesto una S, porque hablamos de varias ropas, y es femenino también. Por eso he puesto nouvelle, porque si no sería nuevo. Entonces je veux m'acheter nouvelle fringue, y les fringues, c'est la ropa en francés de manera familiar, la jerga. También un verbo relacionado al tema de la ropa, se sape, la sape. Ah sí, yo lo olvidé, la fringue hay también la sape, que se usa, pero más que todo la fringue. Se sape, quizás una P, no sé. Bueno, eso no sé si es una P o dos P. Se sape es vestirse. Por ejemplo, wow, il est super bien sapé. Il est super bien sapé. Bueno, lo vamos a escribir con una P. Está súper bien vestido. Ouais, t'es bien sapé. Tienes buen gusto para vestirte. Entonces, se sape es un verbo que sí se usa mucho. Seguimos en el registro de la ropa y todo eso. Ahí hablamos de zapatos. En francés, les chaussures. Y la jerga sería de godas o de pompe. De pompe. Pompe, por ejemplo, en mi región se usa más que godas, pero igual los dos se usan. Entonces, godas, pompe, significan de chaussures, zapatos. Y por ejemplo, va ranger tes godas. Eso yo lo escuché muchas veces. Va ranger tes godas. Va a guardar, ordenar tus zapatos. Va ranger tes godas. Vire-moi tes pompes de là. Eso también lo escuché muchísimo. Vire-moi tes pompes de là. Eso significa bótame y sácame tus zapatos de aquí. Cuando yo dejaba todos mis zapatos ahí en la entrada, vire-moi tes pompes de là. Sácame tus zapatos de aquí. Entonces, godas, pompe, se usan muchísimo. Y ahora para hablar de un carro o un coche, tenemos dos maneras de decirlo, une caisse o une bagnole. On prend ta caisse, on prend ta bagnole. También hay un vago, se escucha, on prend ta vago, pero eso es más joven, yo creo, y no se usa tanto. Los más conocidos son estos dos, une caisse et une bagnole. On prend ta caisse, on prend ta caisse, tomamos su carro. Caisse es una caja en francés, pero eso sirve para lo de carro. On prend ta caisse, ou on prend ta caisse, non, j'ai plus d'essence dans ma bagnole. Non, je n'ai plus d'essence dans ma bagnole. Eso significa, no, ya no tengo gasolina en mi carro. On prend ta caisse, non, je n'ai plus d'essence dans ma bagnole. Y algo, tres palabras súper importantes. Eso es una jerga súper importante porque eso te puede sacar de muchos problemas. Une chose, un truc, un machin, son tres palabras sinónimas que significan una cosa. Cuando tú no sabes decir algo, tú puedes decir cette chose, esta cosa, ou ce truc, ou ce machin. Eso te va a salir de mucha situación complicada, porque obviamente cuando uno aprende un idioma le falta vocabulario. Entonces, esta palabra, una de las tres, tienes que decir la cosa mostrándolo y ya. Tu vocabulario se abre y es infinito. Entonces, eso como son de decir, es una manera de decir une chose,
Une chose no es tan familiar, finalmente. Une chose es una cosa. Un truc, un machin, si es más familiar, significa lo mismo. Por ejemplo, où est cette chose que tu m'as montrée? Où est cette chose? Non, on va faire plus simple. C'est quoi cette chose? C'est quoi cette chose? ¿Qué es esta cosa? ¿Qué es esta cosa? Rien, c'est un truc. Rien, c'est un truc à moi. C'est un truc à moi. Nada es una cosa mía. Et entonces es como si hacía una discusión. C'est quoi cette chose? Rien, rien, c'est un truc à moi. ¿Qué es esta cosa? Nada, nada, es mío. Y ahora yo vuelvo a decirte, sí, pero muéstrame esta cosa. Si, mais montre-moi ce machin. Si, mais montre-moi ce machin. Ahí es para mostrarte el uso de los tres. Obviamente los tres se usan igual. Se usan igual y por eso ya te quería mostrar eso. Entonces, chose, truc, machin, súper importante para hablar de una cosa. Bueno, ahí vimos una lista de la jerga francesa la más usada. Y como te decía, está usada por muchas personas. A veces unas pueden ser más familiar que otras, pero pues si estás con unos amigos y tú quieres mostrar tu super nivel en francés hablando como nativo, ahí te aconsejo estas palabras. Espero que te gustó este video. Nos vemos muy pronto. Me dejas un comentario, siempre eso me alegra. Y nos vemos muy pronto. A bientôt. Chao.